Retomamos entonces, esperamos que ahora se escuche bien, por favor. Nuevamente les pedimos si nos pueden retroalimentar para que podamos introducirnos ya en el Huellas con Olguita. Por favor, Rosita o Glorita, ¿pueden comunicarnos si se está escuchando bien ahora? Ahora sí. Wow, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque ahora sí se está escuchando bien. Marcelo también nos... Sí. Gracias, gracias, sí. Glorita, gracias, Marcelo. Sí. Muy bien, vamos entonces. Quiero decirles que Olguita es venezolana, lleva poco tiempo con nosotros acá en Chile. Me gustan mucho los abrazos. Y... No manejo el toque físico. Bueno, ella se crió en un contexto no cristiano, no de iglesia evangélica, y tiene una historia muy vinculada a mucho trabajo, a muchas responsabilidades. Olguita, quiero, además de agradecerle por asumir este reto, este desafío, invitarla a que nos comparta, por favor, a grandes rasgos, esos momentos de su niñez, con su familia de origen, con sus papás, con sus hermanos, y luego ver cómo, debido a las condiciones familiares, le tocó ejercer un papel relevante dentro de su familia. Y ese rol que tuvo que asumir, obviamente, era un rol que a su edad no le correspondía, pero dadas las condiciones, fue necesario que lo hiciera, y eso ha ido marcando su vida, Olguita. ¿Puede compartirnos algo acerca de ello? Bueno, pastor, como usted bien lo estaba diciendo, yo vengo de un contexto de una familia donde estaba el papá, mamá, somos 2 hombres y 4 mujeres, yo era la segunda de las mujeres, pero siempre fui como más vivaz, más astuta, entonces siempre como que me destacaba más entre mis hermanas. Ya los varones son mayores, los hombres son mayores. Entonces yo, en vista de que mi papá era una persona que no cumplía con los deberes del hogar, muchas veces fallaba, no era muy de estar en casa porque tenía otras amigas. Entonces, bueno, cuando yo veía esas carencias en mi casa, más que todo alimenticias, y veía la preocupación de mi mamá, porque mi mamá era una persona humilde y ama de casa. Y mi mamá, cuando yo veía que había esas carencias, yo decía, no, yo resuelvo. Cuando mi mamá pensaba que vamos a comer mañana, yo pensaba a la vez, yo mañana resuelvo. Y así estaba en un constante resolver, buscar la manera de que mi mamá no se preocupara para solventar esas cosas. De hecho, cuando mi mamá se enfermaba, yo me iba a la alcaldía, aquí le dicen municipalidad, y yo me iba con receta médica y me paraba en la puerta. Y el primer concejal, alcalde, alguien que estaba ahí, yo le enseñaba la receta y le pedía esa medicina para mi mamá. Entonces, poco a poco, yo me fui destacando en todo eso. Hazlo tú, hazlo tú. Todas las responsabilidades me caían a mí. Yo iba a los abastos, almacenes, dicen ustedes. Yo iba y pedía un fiado, porque yo sabía que mi papá venía entre 8 o 15 días. Yo aprovechaba y pedía un fiado. Qué cosa que cuando mi papá viniera ya se podía pagar. Exacto. Claro. Y así, bueno, y así fue ocurriendo, pues, puras cargas. Exacto. Y dentro de ese contexto, bueno, le tocó asumir un rol que en psicología se llama ser parentalizado. Le tocó asumir responsabilidades paternales, siendo una hija, una adolescente.
cosa que no estamos en condiciones de asumir a esa edad. Y por lo tanto, asumirlo trae consecuencias también posteriormente en el crecimiento, en el desarrollo de la persona. Pero tuvo que hacerlo. Y dentro de ese contexto, la fe no era un tema muy relevante, pareciera. Bueno, lo que pasa es que ya uno viene de una ideología, como se dice, antepasado. Mi abuela es católica, mi mamá es católica y uno sigue el mismo parámetro, pues. Claro. Y como éramos católicos, bueno, el ir a misa, rezar rosario, todas esas cosas que conllevan la religión católica. Pero no era Empezó a trabajar. Sí. Empezó a trabajar desde muy joven también. Pero Sí. luego ya formó su propia familia. Sí. ¿Cambió después la situación al tener su propia familia o nuevamente continuó ejerciendo ese rol? No, seguí llevando carga porque me hice madre de 7 hijos y Wow. eran 5 hombres y 2 mujeres. Aparte de eso, mi esposo me llevaba 20 años de diferencia. Entonces yo era la que llevaba los pantalones y yo mandaba. Claro. Entonces, él era un padre proveedor, maravilloso, el mejor hombre del mundo. Pero tenía el pequeño defecto que vivía trabajando. Entonces, todas sus responsabilidades, él era el papá, proveedor y ausente. Claro. Porque él vivía para trabajar, no trabajaba para vivir. Entonces, eso fue llevando de que yo ya llevaba cargas encima y todas las cargas eran para mí y yo asumía las cargas que le correspondían a él, yo las asumía. Además de asumir cargas de trabajo, responsabilidades, le tocó enfrentar también enfermedades, no suyas, pero de familiares, de cercanos, la enfermedad de su mamá, la enfermedad de su papá. Bueno, en fin, parece que su trayectoria ha estado marcada por tener que cuidar personas que han caído en situaciones de enfermedad. Mi mamá cayó en una hemodiálisis, a pesar de que somos 4 hermanas, a mí me delegaron la parte médica. Entonces yo tenía que llevarla a hemodiálisis, llevarla, traerla y todo lo referente a lo que era hospital y todo eso. Así transcurrieron 8 años. Y yo constante con ella. Con su mamá. Con mi mamá. Después me tocó, mi mamá falleció, me tocó con mi esposo. Wow. Mi esposo, estos fueron 5 años fuerte, porque le amputaron 3 dedos, él era diabético, y en 5 años empezó a descompensarse. Y le amputaron 3 dedos de una pierna. Sobrellevamos la carga, porque en verdad puedo decir que mis hijos, unos me apoyaron psicológicamente. O sea, yo tuve apoyo, en verdad, la familia estuvo muy unida en ese momento. Claro. Después llegó el momento que tuvieron que amputarle la otra pierna. Ahí la carga fue más, porque yo tenía, mis hijos trabajaban, otros estudiaban, y yo estaba sola y a la vez estaba acompañada. Sola porque no tenía ningún apoyo así, él era mi bastón, y entonces estaba en esas condiciones. A mí me tocó fuerte porque yo tenía que bañarlo cuando estaba sola, cargarlo, ponerlo en la silla de ruedas, llevarlo al médico. Entonces era un constante que como que no descansaba. Tenía un agotamiento no tanto físico, sino moral, porque estaba relativamente cansada. Aparte de los hijos, las cargas de los hijos, que también me las sumé. Yo, mamá, resolvía. Yo era mamá gallina. O sea, 5 estaban bajo mi jala. Y 2, que fueron los 2 menores, entre ellas Daily, no estaban bajo mi jala, pero estaban al lado. Entonces la carga de ellos, yo las asumía, la de los mayores.
Olguita, y en medio de todo eso, con tanta carga de trabajo, con tanta responsabilidad sobre usted, ¿a qué se aferraba? ¿Dónde recurría para tener fuerzas, para no desmayar, para no cansarse y decir, bueno, ya no puedo más? ¿A qué se aferraba en esas Yo me circunstancias? aferraba a Dios. Yo me Ya, aferraba a Dios y todo era Dios mío, ¿por qué Dios mío? Porque siempre era un constante, porque a mí y entonces era como que, pero era tanta la carga que tenía que no me daba tiempo para pensar, ni porque ya cuando me acostaba a las 12 de la noche sabía que me tenía que parar a las 4 de la mañana. Ya cuando llegaba del hospital sabía que tenía que llegar lavando la ropa para en la mañana volverme a ir para el hospital. Entonces yo en sí a Dios lo tenía presente, pero lo tenía delegado al lado mío. Claro. No era como un constante ni nada de eso. Se presentó el caso de que, bueno, mi esposo falleció. Lamentablemente falleció. ahí cuando su esposo falleció, bueno, aumenta su carga de trabajo, pero también eso trajo un efecto en la familia que generó una nueva situación de dolor. Sí, porque mi esposo era el pilar, la base principal del hogar. Y al morir él, se cayó la torre de naipe. Claro. Entonces, aparte que ya mis hijos, pues gracias a Dios, ya mis hijos estaban grandes, ya habían estudiado lo que habían podido. Y entonces, pero él era el que mantenía el hogar. O sea, él era la base del hogar. Exacto. Entonces, yo decía, tengo esa carga para mí. Claro. Al morir él, bueno, todo se derrumbó, pues todo cambió. Ahí me pude dar cuenta que yo tenía una casa, pero no tenía un hogar, porque cada hijo tomó su rumbo, Wow. cada hijo cogió su vida, pues. Ya empezaban los problemas en Venezuela y cada quien iba a salir del país, pero ninguno en esos planes, bueno, perdón, mucho antes de que mi esposo falleciera, mi hijo mayor se enfermó. Wow. No sabíamos qué era lo que tenía, no se sabía. ¿Qué edad tenía? En aquella época tenía 18 años. Wow. Entonces, estaba estudiando, en el seminario estaba estudiando teología, que quería ser cura, porque siempre fue religioso. Bueno, un día llegó cuando se enfermó y le hace un examen especial de VIH. El examen sale positivo. Wow. Mi hijo estaba contaminado. Se había contagiado. Bueno, entonces eso fue fuerte para mí. Pero yo no me caí y tampoco tenía que demostrarle a él. Sí decía, Dios mío, ¿por qué él? Porque él era de todos mis hijos el más especial. Claro. Era un muchacho tan sano, no tomaba, no consumía drogas, no fumaba. Era un muchacho de casa y lo que estaba estudiando estaba en otro ambiente. Bueno, y tuve que asumir esa carga. ¿Qué hacemos? Bueno, asumir la carga. Entonces, en aquella época, decir, tengo VIH, automáticamente la gente, falta de información, lo asocia con SIDA. Sí. Claro. Y yo pensaba, mi hijo se me va a morir. Bueno, empecé a documentar, a averiguar, leer, preguntar. Me inscribí en una asociación de Fundacida en Venezuela para yo poder ver cómo iba a mi hijo a sufrir esa enfermedad, qué consecuencias podía tener y cómo yo podía ayudarlo. Y estar yo preparada para que él supiera que no estaba solo. Bueno, en una de esas oportunidades yo veía cómo se descompensaban y
y yo veía cómo caían, y yo veía que veía uno hoy y el día siguiente se había muerto el otro. Y poco a poco yo decía, Dios mío, yo no quiero eso para mi hijo. Pero mi hijo fue valiente, mi hijo la superó. Mi hijo empezó a tomar tratamiento, empezó a salir adelante. Y duró 22 años con esa enfermedad. Wow. Que no se murió. Lo que más me satisface viendo la situación, si se podría decir así, que no, la enfermedad, ese portador de VIH no lo mató. Claro. O sea, duró bastante tiempo. Claro. Después entonces me conté el apoyo con el apoyo de la familia. Pues murió mi esposo, el mundo se me fue abajo, cada quien escogió su rumbo. Y ellos... Olguita, se me viene a la mente, y su hijo era muy apegado a la Iglesia Católica. Sí. ¿Cómo vio la fe de su hijo durante ese tiempo, desde que le diagnosticaron el VIH? No, él siempre estaba aferrado a su Dios y siempre era un muchacho de ir a misa, pertenecía a un grupo de la iglesia. Siempre, su fe nunca decayó. Wow. Eso lo mantenía más vivo. Claro. Sí. Y la fe de él le ayudaba a usted, me imagino, también. Claro, me ayudaba porque me fortalecía. Yo lo veía a él, estaba en fe y yo también lo apoyaba. Y eso me daba como más ánimo también a soportar la enfermedad. Bueno, cuando mi esposo fallece, cada quien coge su rumbo. Y en ese destino no aparecía mamá. Creo que ninguno dijo, yo me llevo a mi mamá se va conmigo. Yo solo veía que cada uno de ellos escogía su destino. Entonces, y usted no estaba en los planes de ellos, ninguno. No, y como eran hombres, ellos como que siempre quien más busca es la hembra, el varón, la mujer siempre más con la mamá. Entonces, yo veía que todo, no, yo me voy para Perú, cada quien escogió su destino. En aquella época, habían 3 en Colombia, 1 en Perú, la que me tiene en Chile y 2 que me quedan en Venezuela. Estaban todos repartidos. Y a mí me tocó fuerte escoger qué iba a hacer con mi vida. Porque yo le tengo miedo a la soledad. Porque siempre estuve, era de bastante familia. Rodeada de mucha Claro. gente. Y siempre ocupada. Claro. Y yo como que yo quedarme sola, ya mi pilar se había ido, que era mi esposo, y yo quedarme sola, pero tampoco quería intervenir en la vida de mis hijos. No quería que ellos se vieran forzados a decir, yo me quedo con mi mamá o mamá vente conmigo. Porque si me iba para un lado, el otro iba a pensar otro. Entonces como que era mucho las disyuntivas que yo tenía. ¿Con quién me voy? ¿Con quién me quedo? ¿Qué hago? Salí y busqué apoyo a mi hija que está en Venezuela. O sea, como que a ver si yo podía compaginar con ella y ella me podía decir. Y fui a donde ella vivía, pero cuando vi todo, estaba recién separada, vi todo el entorno, yo dije, no, esto no es lo mío. Yo no puedo invadir su territorio. Ella ya tiene su vida. En aquella época tenía 2 niños. Yo mejor no voy por ese lado. Mejor es que cada quien escoja su camino y ya veremos. Indecisa de venir a Chile, porque ya mi hija me lo había planteado. Olguita, mire, bueno, aquí escribe Franklin, destaca algo que es súper notorio en toda su trayectoria de vida. Dice, increíble su don de servicio, hermana Olga. La admiro y Dios no pasará por alto todo el sacrificio que hizo por el otro. Y esa es una tremenda verdad. O sea, usted amó sirviendo a su familia desde pequeña, a sus padres, a sus hermanos, luego cuidando a su mamá, luego cuidando a su esposo, antes cuidando a su hijo también en toda su diagnóstico, su situación.
y posteriormente fallece su esposo y bueno, se desintegra la familia y no solo tiene la pérdida de su esposo, no solo tiene que enfrentarse a un duelo de su esposo, sino que al duelo de la partida de sus hijos también. 3 en Colombia, 1 en Perú, otra se vino a Chile y queda con 2 solamente en Venezuela. O sea, fueron tantas pérdidas juntas, tantas pérdidas en poco tiempo. Wow, ¿cuál fue, en qué se afirmó en ese tiempo, Olguita? Porque debe haber sido terrible verse sola de un momento a otro y también verse sin tener que hacer, porque la ocupación que tenía desapareció, pues ya no tenía que ocuparse de hijos, no tenía que ocuparse de esposo, no tenía que ocuparse de nada de lo que la mantuvo ocupada por tantos años. Ya tampoco estaba algo que hacer para, por lo menos el trabajo la hacía mantenerse ocupada y no pensar muchas cosas. Pero en este momento, ¿cómo se afirmó? ¿Qué fuerzas? ¿De dónde tuvo fuerzas para poder enfrentar? ¿Qué la sostuvo en el fondo, Olguita? Es que yo seguía creyendo en mi Dios, que es el mismo Dios. Lo que pasa es que el Dios que conozco ahora es distinto, pero igual yo seguía aferrada a mi fe. Y como que pasaron tantas cosas después de la muerte de mi esposo que no me dio tiempo de analizar. Yo no pensaba. Entonces, por un lado, que no me quería venir. Por otro lado, que no quería dejar a mis hijos, porque primero, cuando yo oía que cada quien hacía plan y no me mencionaba, yo no quería invadir su terreno, yo como que me apartaba. Entonces llegó un momento en que yo decía, si ellos se van a ir y yo me voy a quedar sola, mejor me voy yo primero y los dejo a ellos. De hecho, la primera que salió fue mi hija, la que está aquí en Chile. Ella me dijo, no, mamá, la cosa se está poniendo difícil en Venezuela, yo voy a buscar a manera de hacer algo y fue fuerte, pues, porque ella salió decidida, sola. Entonces ella decía, no, mamá, de hecho yo me enteré que ella se iba como una semana antes, porque preparó la maleta en la casa de una amiga para que yo no viera. No se diera cuenta. Sí. Entonces después un día me dijo, no, mamá, yo me voy. Bueno, ¿qué podía hacer? Ya ella estaba decidida. Me dijo, no, mamá, pero tranquila, que yo te voy a mandar a buscar. Tú te vas a ir conmigo en un año. Y así fue. Entonces yo salí, ya había uno en Colombia que se había ido. Yo me vine, hice una despedida con los que estaban. Después salió el otro para Colombia. Después se fue el otro para Perú. Entonces, pero yo por cobardía le piqué adelante, pues me dije, no, yo me voy adelante que ellos para ser fuerte, para valiente, no sé. Claro. En el transcurso que mi hija llegó aquí, antes de venirme para acá, ocurrió un acontecimiento con mi hijo mayor. Le dio un ACV. Wow. Y no podía decir, no me iba a venir. Le dio un ACV y estuvo como un coma inducido como 8 días. Y yo decía, Dios mío, tú me vas a mandar otra prueba. Ya es suficiente con lo que, yo creo que yo otra prueba, porque los médicos me decían que nos iba a salvar, que si se salvaba quedaba en estado vegetativo, podía estar en una silla de ruedas. Pero yo tenía tanta fe y yo decía, Señor, si es tu voluntad que se vaya, llévatelo. Yo no lo quiero ver sufrir. Y él va a sufrir. Bueno, y se mejoró. Mi hijo duró 2 años más. Duró. Dios me lo regaló 2 años, de los cuales no lo pude compartir mucho con él porque eso fue después que se recuperó. 7 meses después, yo salí para sí.
él mismo me dijo, yo le dije, hijo, yo no me quiero ir, no te quiero dejar. Me dijo, no, mamá, anda, vete, yo estoy bien. Y mi otro hijo me decía, pero mamá, ¿por qué no te decides a irte? Tú tienes que buscar la manera de salir, tienes la oportunidad, que no sé qué, pero es que es fuerte. Mm. Wow. Emigrar, yo siempre he dicho, emigrar no es fácil, más para uno que tiene cierta edad, que tiene un ritmo de vida y que la vida te cambia. Entonces yo decía, Dios mío, yo no me puedo ir porque son muchas cosas. Yo salí de mi país, pero mi país está dentro de mí. Y son muchas cosas que yo iba a dejar. Sí. Sí. Pero en vista que la situación estaba cada día peor, no de medicina, yo me estaba debilitando mucho, a pesar de que mi hija me mandaba. Ella se dio cuenta de que yo no me estaba alimentando bien. Mi hija me dice, mamá, a mí me sale mejor que tú te vengas y tenerte aquí que yo mandarte dinero. Claro. Bueno, cuando fui que vi otra hija y vi que no había posibilidades, a Daily me agarró el punto débil y me dice, mamá, te tengo un ultimátum. ¿Te vienes, sí o no? Entonces yo, bueno, ¿qué voy a hacer? Me voy. No sé, porque todo fue como tan mágico, porque o sea, Dios fue abriendo camino. Eso le iba a decir, Olguita, porque... no era fácil salir. Exacto. Además de ser tan difícil poder dejar su tierra, dejar su casa, dejar todo, toda una historia. Son los lazos que uno deja. Exacto. Amigos, amistades. Pero Dios, como usted dice, cuando tomó la decisión, de inmediato Dios empezó a abrir puertas. Sí, porque cuando mi hija me decía, mamá, te vas a venir en avión, yo le decía, pero ¿cómo yo voy a viajar en avión si yo no tengo pasaporte? ¿Tú estás loca? Me dice, mamá, tú te vienes en avión. En aquella época había un convenio de que uno podía viajar sin tener pasaporte. Ese convenio, muchas personas no lo sabían. Y me dice ella, mamá, pero para poderte venir en avión, tienes que llegar a Bogotá, que es donde puedes salir. Entonces, bueno, yo le digo, pero si es que yo soy de provincia, yo nunca había salido ni siquiera a la capital. Y me daba miedo enfrentarme a otro mundo. Y no sabía cómo desenvolverme ni nada. Claro. Entonces, yo le digo, pero ¿cómo voy a llegar? Y me dice, no, mamá, hay unos amigos de mi hijo menor, que es bombero, que te van a prestar apoyo allá, te van a socorrer mientras estés allá. Bueno, yo salí de Venezuela en un tour. Y yo creo que desde que subí ese autobús, yo fue puro llorar, puro llorar, puro llorar. Yo decía, Dios mío, yo me tengo que ir a mi país, yo no me quiero, puro llorar. Hasta que llegué a Bogotá. Llegué a Colombia. Me llevaron a Bogotá. Ahí los muchachos me socorrieron. ¿Salió ilegalmente? Yo salí de Venezuela ilegalmente. Porque sí, lo único que cargaba era la cédula y sin dinero. Porque cuando salí de dinero, pues de Venezuela no tenía dinero. Pero ya mi hija tenía todo. Mi hija siempre ha sido una muchacha de mucha fe y muy pensante de las decisiones que toma. Entonces me había contratado de donde me iban a sacar. Cuando llegué del país, cuando llegué a Bogotá me facilitaron dinero, pesos colombianos, el mismo señor del tour. Y llegué al aeropuerto. Al día siguiente me llevaron al aeropuerto. Ahí me retienen porque me decían que yo no podía viajar para Chile, y mucho menos sin pasaporte. Me devolvieron. Tiene que venir mañana, mientras se tramita todo tu salida. Vuelve, le digo a mi hija, llama a los muchachos y le dicen que no, que la aerolínea no quiere dejarla salir porque no puede viajar. Mi hija por medio, todo fue obra del Señor. Mi hija por medio de un contacto
Mi hija por medio de un contacto habló a la embajada, porque en la aerolínea no se querían hacer responsables de que yo no iba a entrar aquí al país, porque era una multa que podían tener ellos. Claro. Bueno, cuento corto, como dicen ustedes, subí. Me vine en avión sin un peso y sin pasaporte. Y sin pasaporte. Sin pasaporte. Pasaporte. Wow. Bueno. Olguita, mire, aquí escribe Daily, dice, Daily es su hija que la trajo a Chile. Buenos días, dice, yo solo sé que hay un Dios maravilloso y que la fe mueve montañas. Amén. Así es. Así es. Usted lo empezó a ver todo el camino ahí. Sí, o sea, fue todo tan fantástico. Como yo digo, yo no tuve tiempo de pensar, ni de asimilar, ni de nada. Cuando llegué ya estaba esperándome en el aeropuerto. Wow. Realmente una obra de Dios, un milagro del Señor, abriendo puertas que era imposible de abrirse desde el punto de vista natural, sin embargo Dios lo hizo y Sí, pudo llegar a Chile. Sí, y todo fue como que abriendo espacio para que yo entrara, pero yo decía, porque en verdad reconozco que mi hija trabajaba día y noche para poder tener el dinero ahorrado, porque el pasaje era carísimo, no sé cuánto costaba en aquella época, y mi hija sola para todas esas responsabilidades. Bueno, en esa parte, bendecida con mi hija. Honramos a su hija también, ¿eh? Amén. Bendecimos a su hija, la honramos por honrar a su madre, ¿eh? Sí. por amar a su mamá y devolver ese amor un poco de la forma en que usted le amó a ella. Después ella empezó a manifestar su amor por su vida, por usted, Olguita. Así que honramos a Daily, bendecimos su vida, porque dice la Biblia que el que honra padre y madre tendrá larga vida. Claro. Es una promesa de parte de Dios. Sí. Sí es verdad, pastor, eso sí es verdad. Y bueno, ella fue la que me acogió aquí, me trajo, y como cosa paradójica, obra del Señor, ella fue la que me llevó a la iglesia. Ella no me llevó a la iglesia, ella me llevó al ropero. Al ropero. Cuando llegué aquí... ¿Y su hija cómo supo del ropero, Olguita, primero? Creo que por lo que ella me contó, por una amiga, y ella ha ido con una amiga al ropero a buscar ropa. Cuando yo llegué, ella me había comprado una ropa. Porque mi viaje fue tan fantástico que yo no traje maleta, yo no traje nada. Yo solamente viajé con una mochila. Porque yo tenía en mi mente que yo iba y yo venía. Porque mi pasaje era turista, 3 meses. Cuando ella me dice, me vio tan deteriorada y la ropa que me había comprado no me servía. Me dice, a los días, yo llegué aquí el 31 de octubre. Y cuando pisé las puertas del ropero, fue el 3 de noviembre. Wow. Pues, fui al ropero por una necesidad básica. No tenía ropa. Al ropero de la iglesia, sí. Sí, y no tenía ropa y fui a buscar ropa. Bueno, ahí como que ya el panorama me cambió. Suplí mi necesidad básica, la ropa. En esa oportunidad estaba Flor ahí y estaba Rosita. Bueno, y le digo a Flor... Y encontrarse con Flor, que también era venezolana. Exacto. Cuando llegué, Flor me atendió muy bien, muy amable. Estaba Rosita, pero como que dice, del otro lado. Y era chilena. Es chilena. Y entonces uno siempre, porque es compatriota, y claro. Yo busqué a Flor. A Flor, sí. Entonces, me acuerdo clarito que le digo a ella, estaba el ropero desordenado y todo.
Y yo le digo a ella, bueno, si necesitan una persona para colaborar aquí en el ropero, yo les puedo colaborar. Yo no tengo nada que hacer, porque yo estoy recién llegada y mi hija trabaja todo el día. Y entonces me ofrecí de colaboradora. Pero era más que todo porque, como me dice, mi hija me sobreprotegía. Y entonces mi hija llegó los roles aquí se cambiaron. Ella pasó a ser mi mamá y yo su hija. Entonces ella era la que me guiaba. De hecho, ella me llevaba a la librería, ella me llevaba. Me decía, mamá, que agarras el colectivo, que agarras la micro, y me fue como que enseñando. Pero como a mí no me gustaba depender de nadie, yo tenía que irme liberando de ella. O sea, ser yo misma, pues. No estar bajo las alas de ella. Claro. Bueno, y poco a poco fui ayudando, me fui para allá. Se fue haciendo amiga de Flor, de Rosita. Sí, me fui. Ay, Rosita. Me fui haciendo amiga de Flor, pero es que Rosita como que me caía mal. Rosita, perdóname, pero te lo tengo que decir. Y tú te lo he dicho más de una vez. Me caías mal. Quizá porque, no sé, no había esa empatía, no había ese trato, no había esa comunicación. Ay, pero Rosita me supo atrapar. No era santo de su devoción. No era santo de mi devoción. Después cambié a Flor. Flor sabe que la quiero también. Pero cambié a Flor por Rosita. De una flor me pasé a otra flor. Claro. Entonces, pero es que Rosita me supo atrapar, pues. Eso le iba a preguntar, ¿cómo cambió después? Porque, claro, como usted dice, después cambió a Flor por Rosita. O sea, ¿cómo fue que Rosita empezó a ser más cercana a usted? ¿Cómo empezó a cautivar a Olguita después de tener esa mirada de ella? Rosita tiene ese don. Ella como que capta. Entonces, a veces Flor no iba y yo iba y me quedaba con ella ahí y poco a poco, bueno, yo llegué como de paracaídas. 3 días aquí en Chile, llegué ahí y era como que es una cosa del otro mundo. Entonces yo estaba como en un lado arrinconada porque no estaba en mi país, no podía opinar y no podía tomar decisiones ni nada. Pero Rosita me tuvo mucha paciencia, mucha paciencia. Rosita me hablaba y me decía y me preguntaba, y como me veía ahí desvalida, recién llegada y todo eso, ella me fue atrapando, Usted le tiene un nombre al ropero de la iglesia. ¿Cómo Dios la llevó a bautizar el ropero de la iglesia? Porque cuando yo empecé ahí a buscar ropa, yo me tomaba fotos, y mandaba fotos para Venezuela. Y aquí creían que mi hija ganaba mucho dinero y que tenía mucho, bueno, que yo tenía mucha ropa porque mi hija ganaba bien. Entonces cada vez que me decían mamá, yo le digo, no, hijo, mamá, ¿y esa ropa que te la compraron? Yo decía, no, esa me la mandó Dios, porque yo tengo la boutique del Señor. La boutique del Señor. La boutique del Señor. Y siempre decía la boutique del Señor. Entonces, no, eso me lo mandó Dios. Cuando veía una chaqueta que me acomodaba, entonces, no, esto me lo mandó Dios, esto es la boutique del Señor. Exacto. Se lo preguntaba porque, mire, probablemente muchos de los que están conectados en este momento no saben que en nuestra iglesia tenemos un ropero solidario especialmente habilitado para todos los que tienen necesidad, pero específicamente o principalmente lo tenemos enfocado hacia inmigrantes, o sea, para venezolanos, colombianos, haitianos, de cualquier país que estén aquí en Chile, en Talca.
el ropero está abierto y para bendecir a quien lo necesite. Y gratis. Claro, costo, sin sí. ningún costo. Sí. Y bueno, y también Olguita, bueno, es que también han ido chilenos que están en situación. y Olguita, También han ido chilenos que están Sí, también es para, y, claro, para y Olguita me sorprendió mientras conversábamos anoche con el nombre que le dio. Nunca se me había ocurrido, nunca lo había escuchado, la boutique del Señor. Y quiero decirles a todos que vengan a la boutique del Señor, vengan a este ropero solitario que está o sea, solidario, no solitario, solidario, que está entre Sur, entre 8 y 9 Oriente. Ahí está nuestra iglesia, tenemos el ropero solidario y también hay una librería cristiana y un café donde pueden, si quieren ir a leer, si quieren ir a tener un descanso espiritual. Sí. Y yo creo que Olguita nos va a compartir luego, porque ese ropero no solo fue un elemento que Dios usó, un recurso de Dios para su vida en cuanto a vestimenta, sino que también el estar ahí en la librería, en la cafetería, le entregó algo más a Olguita. Y ese algo más, que es la presencia de Dios, está para ti también. Si anhelas, si necesitas descanso, te invitamos a ir, porque ahí va a estar Olguita y Rosita esperándote para bendecir tu vida. Sí. Es así, bueno, o no, Rosita, bueno, Rosita más que todo porque tenemos buena fusión ella y yo. Y entonces, cuando va alguien desvalido, que necesita una palabra de aliento, yo lo cautivo con mi físico, mi sonrisa. Pero Rosita lo cautiva con su modo de hablar. Entonces, como que yo le digo, Rosita, te toca a ti. Hay alguien que... Yo ya hice mi parte, ya lo traje. Son un equipo. Claro, exacto, somos un equipo. Hemos hecho buena dupla. Entonces yo le digo a ella, Rosita, este es para ti. Cuando veo a alguien que va a buscar ropa, hasta el mismo estacionamiento, que hay personas que van al estacionamiento, yo digo, ¿cómo se mueve el poder del Señor aquí? Una gente que va a estacionar su auto y hace un comentario y por ahí se empieza todo y yo le digo, ya va, ya le voy a pasar con la persona indicada. Rosita, estacionan el auto, pero no le cobramos la oración. No. Oración gratis también. Es sumamente, sí. ¿Me permite decir algo? Es muy importante la labor también que hace Olguita, porque ella, claro, ella lo echa la broma. Eso es ser pelusona, Olguita. Todo lo que has hecho. Alegre. Muy chévere. Tu parte, muy chévere, muy claro. chévere. Pero porque soy venezolana y es chévere. Sí, obvio, sí. Pero también es muy importante porque hasta en eso el Señor usa tu forma, tu carácter, tu forma de ser y el estar pendiente, porque a lo mejor podrías recibir a la gente, pero si no captas que necesitas ayuda, ni siquiera le dirías a Rosita. Sin embargo, Dios te da esa sensibilidad de poder saber de que esa persona indicada llegue al ropero, llegue a la cafetería o la librería o el estacionamiento, necesita de algo, ¿ya? Y tú eres el enganche ahí perfecto, entonces forman un muy buen equipo ahí con Rosita. Bueno, y Rosita hace la otra parte que ya después podrás hacer tú también, pero ahí forman un muy buen equipo. Lo que tú tienes ahora son... Rosita me lleva a mí la delantera, entonces Rosita es mi mentora, entonces ella es la que me va guiando, mira, Olguita, esto es así, cuando tengo alguna duda. O sea, Rosita es como mi hermana, porque ella, bueno, sí es mi hermana, pero como mi hermana de sangre, porque Rosita ya me conoce tanto, sabe cuando me siento mal, cuando tengo algún problema, cuando algo me aqueja, cuando estoy débil espiritualmente. Entonces ya ella sabe, pues ya me habla con su forma de ser y me va diciendo cuando estoy como desubicada, cuando no, entonces, Olguita, esto no es así, es así. Así como que yo trato, pues, siempre le digo, Rosita, busco apoyo en ella.
Entonces ella me dice, haz esto, haz aquello. Entonces, eso como que me llena, pues. Espiritualmente me llena. Claro. Bueno, hay varios comentarios, Olguita, aquí. Flor dice, bendiciones, querida Olguita. Dios te trajo con un propósito especial para ti. Y tu hija Daily también. Amén. Bueno, yo le decía a su hija, a Daily, le decía que más adelante la queremos tener aquí en Huellas también, compartiendo lo que Dios ya está haciendo en su vida, porque así es la forma en que yo la veo hablar. Ya siento que Dios se está revelando a su corazón y bueno, lo declaramos en el nombre de Jesús, que la vamos a tener aquí en Huella en algún momento, compartiendo también lo que Dios, la historia que Dios ha empezado a escribir en ella. Moisés Núñez dice, hermano Moisés dice, para algo grande la trajo Dios a Chile, Olguita. Sí. Amén. Lo creo, yo lo creo firmemente, sí. Flor dice, la boutique del cielo, excelente, ropa en muy buen estado y bien presentada, gracias a los colaboradores. Sí, que aprovecho de rescatar esto, es una bendición muy grande el ropero, la boutique del Señor, porque en la medida que damos, el Señor nos da. O sea, es increíble cómo Dios ha ido proveyendo gente que ni siquiera conocemos, que no pertenece a iglesia, ha sabido del ropero y está permanentemente trayendo bendición para que nosotros podamos bendecir también a los demás. Así que damos muchas gracias a Dios por ello. Soledad Bravo dice, bendecida Olguita, salió de su país sin nada, pero iba caminando con Dios y con Él lo tenía todo. Sí. Wow. Sí. Evelyn dice, me gustó el nuevo nombre, la boutique del Señor, la boutique del Rey. Puedes venir y hacer una renovación de tu closet espiritual también. Sí. No solo hay solamente un ropero solidario material, físico, sino que hay un ropero solidario espiritual también. Hay una presencia del Señor, un amor de Dios que se está manifestando ahí en forma permanente y que tiene descanso, tiene calma para el corazón, satisfacción para saciar esa necesidad interior que nada puede saciar sino solamente el Señor. Es que un simple café que las personas se tomen ahí, es como que es un respiro, es un alivio, es algo, independientemente de su creencia religiosa, es estar ahí, pues. Así es. Franklin dice, jaja, hermana, bendigo su sentido del humor, a pesar de sus vivencias, sí. Bueno, se ha caracterizado siempre desde que la conocimos, Olguita, siempre con su sentido del humor, su sonrisa, su broma, su talla. Y Dios da un gozo increíble, no como el mundo lo da, así es. Dios transforma nuestro interior, aunque las situaciones afuera sean muy negativas, pero interiormente el Señor nos mantiene con su gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Olguita, bueno, llegó a usted siempre vio a Dios así poquito lejos, clamaba a Dios cuando estaba en desesperación, pero ahora cuando llegó aquí a Chile, llegó aquí a Talca, llegó aquí a la iglesia, a la librería, ya Dios se le vino encima. Ya no estaba lejos. Dios la acorraló aquí. Como quien dice, yo llegué al sitio indicado. No, o sea, desde todo punto de vista era el sitio indicado para mí. Era como estar ahí, era algo que me llenaba. Aparte de que servía, hacía mi servicio, me llenaba. También que me rodeaba de cuando conocí a todo el grupo de la iglesia. En el primer culto sentí pues ese afecto, había algo como mágico que me atraía mucho.
De hecho, yo cuando llegué aquí a Chile, fui a una iglesia, a la iglesia mayor, la católica. Fui para probar qué era lo que, y sentía que como que no era lo mío, pues, porque no sentía pues ese ambiente de amabilidad que había en la librería, en la iglesia, pues, cuando empecé a ir al culto y a conocer a todos los que estaban ahí. Claro, yo siempre como que dice, me apartaba del grupo. Cada quien Claro. en su y yo, porque era como un mecanismo de defensa. Claro. Es mi mecanismo de defensa. Entonces yo poco no demuestro mis afectos. Ya te se lo han dado cuenta que yo el toque físico no lo mido. Sí. Entonces yo, si les puedo saludar de hola y chao, perfecto. Se nos arranca de los abrazos, Sí, pero sí. ya llegará que se acabe la pandemia. Entonces yo, pero es por eso, porque yo vengo de una cultura donde no había eso. Claro. Olguita, y no solamente usted nos empezó a colaborar en el ropero, sino que después, cuando ya empezó poco a poco el Señor a cautivarla a través de la amistad con Rosita, con Flor, a través de lo que Dios empezó a hacer ahí en ese contexto, cada vez que usted estaba con ella, empezó a venir a las reuniones y ahí empezó a colaborarnos en el desayuno también. Sí, pues, Y todo lo... Sí. dígame, yo Y sentía todo la lo... necesidad de colaborar. O sea, que yo Correcto. podía dar más. Es la capacidad de servicio que Dios ha puesto en usted, ¿no es cierto? Sí. La llevaba, la impulsaba a querer ayudar. Pero en todo eso empezó usted a hacerse preguntas, ¿cómo esto? Y Dios empezó a revelarse a su corazón a través de esas preguntas que usted se empezó a hacer. Bueno, sí, porque o sea, yo oía que había que pagar alquiler, gastos, y yo decía, pero ¿cómo pagan aquí alquiler si a veces no se vende ni una Biblia, no se vende ni un café? ¿Y de dónde sacan para...? O sea, ese era mi interrogante. Yo decía, ¿de dónde sacan? Y yo no creo que todos den dinero para pagar todo, porque aquí yo decía, todo debe ser costoso. Yo decía, entre mi ignorancia, yo decía, todo aquí debe ser costoso. ¿Y cómo pagarán todo esto? Entonces, cuando me uní a Rosita en desayuno, yo veía que la gente llevaba pan, algo para... Yo decía, Dios mío, pero ¿de dónde? Ahí me di cuenta, hay un Dios proveedor. Wow. Porque cada quien, algo que llevaban, y él comía a las personas, todos los que estaban ahí comían, y llevaban también porque sobraba. Entonces, no, esto tiene que ser obra del Señor porque de ninguna manera, y no sé, la colaboración, todo. Claro. Sí. Dios empezó a revelarse como Dios proveedor, como Jehová Jireh, como el pastor de la vida. Y bueno, es verdad, Dios provee sobrenaturalmente. Desde que nosotros iniciamos la iglesia en ese lugar, hemos visto a Dios proveyendo de una forma sobreabundante. Y es verdad, bueno, la librería, la cafetería, no son elementos que nosotros tenemos para hacer un negocio, sino que simplemente son, podríamos decir, excusas claro, para acercarnos a las personas, a la comunidad, para tener la iglesia abierta para la gente que está en necesidad. Y bueno, el resto lo provee Dios completamente y Dios ha sido tremendamente generoso con nosotros, nos ha demostrado en una forma increíble cómo vivir confiando en los recursos de Él es posible y es mucho más abundante la bendición cuando vivimos no de acuerdo a los recursos nuestros, no de acuerdo a los recursos que dé la venta de la librería, la venta de la cafetería, ni el estacionamiento, sino lo que Dios provee, lo que viene del Padre. Y eso lo empezó a ver usted, Olguita, ahí en ese contexto de una forma increíble.
Y no solo empezó poco a poco a ir a nuestras reuniones, sino que llegó un momento en que ya Cristo empezó a ser parte de su vida y también la llevó a tomar la decisión de bautizarse. Hoy día ya es una hija de Dios, se ha bautizado y es parte de nuestra familia de Cristo. No solo Gracia Abundante, sino la familia de Cristo. ¿Cómo ha sido todo este tiempo en que ya ha iniciado? Bueno, primero nunca se imaginó que aquí en Chile Dios le iba a tener esta tremenda sorpresa, ¿no es cierto? Este encuentro maravilloso y cómo ha ido experimentando a Dios en este nuevo caminar. Sí, porque yo sentía que Dios me estaba dando a mí cosas que yo no tenía o que yo había perdido. Porque decía, bueno, Dios me quitó, yo siempre decía, Dios me quitó todos mis afectos y me trajo a conocer otros afectos. O sea, Dios me quitó muchas cosas, me quitó a mi mamá, me quitó a mi esposo, me quitó. Entonces, pero era como una bendición. Entonces, que yo después me fui dando cuenta de que yo tenía que darle al Señor, darle más de lo que él, o sea, retribuirle lo que él estaba haciendo por mí. Wow. Digo, yo me he visto porque tú me provees. Las colaboraciones, a mí me daban colaboraciones y yo no las pedía. Yo decía, pero es que yo no estoy pidiendo nada, yo vine a colaborar. Entonces ya de una vez el Señor se estaba manifestando, pues en que yo, o sea, como que una voz me decía, hazlo, hazlo, hazlo. Claro. Pero cuando llegué al bautizo, yo, en verdad que yo no, y a usted le consta que yo fui como de la última. Sí. No estaba convencida, o sea, yo como le que, bueno, yo lo decidirse. Sí. No fue que me costó, era que no estaba en sí clara en lo que realmente quería. Entonces, después que empecé con el discipulado de una vida con propósito, ya yo fui entendiendo, o sea, yo había primero leído el libro, me lo prestó Rosita, porque yo le digo, Rosita, yo a veces me pongo a pensar, ¿qué hago yo aquí en Chile? Yo aquí en Chile no tengo futuro. Primero a la edad. Yo no me voy a casar, yo no voy a tener hijos, yo no voy a tener un auto, yo no voy a tener casa, yo no tengo ningún tipo de aspiraciones. Entonces, ¿qué hago yo aquí en Chile? ¿Con qué propósito yo estoy aquí? Rosita me decía, no, Olguita, tú estás aquí porque tienes algún propósito. El Señor tiene un propósito para ti. Y me prestó ese libro. Un libro, Una vida con propósito. Bueno, y lo fui leyendo y lo fui analizando. Después de cierto tiempo, usted hizo el discipulado de una vida con propósito. Y ahí fue como que ya yo tenía conocimiento por el libro. Yo dije, no, ya ahí lo atrapé. Yo dije, no, este es para mí. O sea, me está aludiendo a mí, me está diciendo, tienes un propósito. Wow. La cautivó el Señor ahí a través de el propósito que Dios tiene. Y es verdad. Bueno, yo le decía anoche, todo lo que ha vivido Dios, en el fondo son equipamiento, herramientas que Dios le ha ido entregando para el propósito que Dios tiene hoy día con su vida. Amén. Y ya está junto a Rosita ahí cumpliendo ese propósito. Nos hemos deleitado muchas veces viendo cómo Dios les ha usado para bendecir a personas que han llegado muy tristes ahí a la librería, a la cafetería. Para nosotros es un anhelo de nuestro corazón. Siempre quisimos que la iglesia estuviese abierta para que la gente que necesitara pudiese entrar y encontrar el descanso, la calma que da Dios en ese lugar. Y eso ha ido aconteciendo a través del tiempo. Y bueno, yo creo que vamos a aprovechar de decir también que vamos a invitarla a usted y a Rosita a un Huellas para que nos compartan
nos compartan todas esas historias, todas esas historias que Dios ha escrito a través de ustedes en personas que han llegado tanto a la librería, a la cafetería, al estacionamiento, al ropero, han llegado pero quebrados totalmente, y Dios los ha renovado y ha hecho cosas nuevas en sus vidas. Que vamos a invitar. Aquí está Rosita escribiendo, así que sepa de inmediato. Dice: doy gracias a Dios, Olguita, por tu vida, y me uno a proclamar que serás muy grande en las manos del Padre, en las manos de papá. Amén. 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 Es que yo hallo que Dios me puso en el sitio indicado con las personas indicadas. Porque, o sea, el Señor me ha llenado de mucha fortaleza. Pues cuando salí de Venezuela, dejé mi casa sola, me robaron todo. Y entonces yo le decía a Rosita, Rosita, me robaron todo, mira, se me dieron a mi casa, me quitaron todo en mi casa. No era tanto lo material, eran las cosas que habíamos comprado y tenían un nexo no económico, sino afectivo. Afectivo. Pero Rosita me decía: no te preocupes, Olguita, que el Señor te va a proveer más cosas. No, es que yo no quiero que el Señor me provea más nada, porque yo quiero, son esas cosas que tienen nexos conmigo. Poco a poco, Rosita me fue diciendo: no, cálmate, y me leía un versículo, me explicaba. Yo poco a poco fui todo dejando en las manos del Señor. Honramos la vida de Flor y la vida de Rosita por bendecirla en este tiempo aquí, por ser las personas que Dios puso en su camino, Olguita, y para que sean sus madres espirituales, pues sus mentoras, y la lleven guiando en este camino de Jesucristo y ayudándola a crecer cada día más, Cristo. Evelyn escribe, dice: claro, Olguita, ahora su propósito es amar a través de su vida. Y eso está sucediendo, eso está pasando. Así que... es que el Señor me ha dado mucha fortaleza, pastor, porque, bueno, ustedes saben que hace 9 meses perdí a mi hijo. Sí. Y fue fuerte, pues, porque no lo pude despedir, pues. Entonces, como que... Su hijo murió en Colombia, claro. Murió en Colombia, le dio un ACV y murió. Y bueno, Dios me daba esa fortaleza para sobrellevar eso. Porque cuando empezó él con su enfermedad, yo decía: Dios mío, yo creo que yo soy la culpable de que él se haya contagiado, porque no lo enseñé lo que era una buena educación sexual, no lo enseñé, no me antepuse y sobrellevó su enfermedad. Y entonces cuando falleció, Dios me dio tanta fortaleza que es fuerte de pedir a un hijo por una videollamada. O sea, había las posibilidades de la pandemia, no podía salir del país. Mi hija me decía: Daily, mamá, cálmate, no podemos hacer nada. Hay pandemia, no se puede salir. Tú tienes que, bueno, tratar de estar lo más serena posible. Se puede colaborar con dinero, pero no puedes hacer, ya no puedes hacer nada. Entonces yo digo, hoy en día yo digo, para que yo esté levantada, firme, cierto, me duele mi hijo y lo he llorado toda la vida y apenas está recién. Y entonces como que Dios me ha dado fortaleza. Wow. Hace un mes perdí a mi sobrino en Venezuela, muy unida a él. Yo decía: Dios mío, la familia se me está yendo. Y yo sigo de pie, mi fe me mantiene, yo trato de no caer. Cuando siento que me caigo, digo: Señor, levántame, porque yo puedo dar más. Tengo a mi hija aquí, ahora tengo mi nieta, entonces tengo mis otros nietos, entonces yo me levanto. El Señor me levanta. Amén. Así es. Wow. Wow.
No ha sido fácil tampoco estar acá, pero en medio de toda esa situación no ha estado sola. Ha tenido la ayuda de Dios y la ha fortalecido. Tanto que usted me contaba que los que la conocen en Venezuela o sus propios hijos la ven ahora y la ven irreconocible, pues. Lo que pasa es que la mayoría de las mujeres venezolanas somos guerreras, somos, como se dice, echar para adelante y autosuficientes. Luchadoras. Luchadoras. Entonces yo no me dejo caer. Y si veo que me estoy tambaleando, yo trato de pararme firme. Porque tengo esa fuerza, tengo un motor. Principalmente, mayormente, mejor dicho, ahora que tiene a Dios en su corazón, en su vida. Usted me decía que la encontraban hasta más joven ahora. Bueno, sí, más o menos. El Señor le hizo un lifting espiritual. Es que yo reconozco, yo he crecido. No, o sea, no he crecido físicamente, pero espiritualmente yo he crecido. Wow. Sí. Yo digo que no se fijen tanto en mi físico, fíjense en mi corazón, en lo que el Señor ha hecho de mí, cómo me ha transformado. Aunque a veces no, bueno, que lo diga Rosita, puro llorar, llorar, llorar. Lloro 5 minutos y activo. La palabra de Dios dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, cuando estamos con un corazón alegre, a pesar de las dificultades, porque eso no significa que las circunstancias van a cambiar, pero cuando nuestro corazón está pleno, alegre y confiado, eso se refleja en el exterior. De la misma forma como cuando las mujeres dicen, no, que quiero arreglarme el pelo, que se vea más bonito, muchas veces no depende de cosas externas que nos echemos en el pelo, sino que más bien va a depender de cómo nuestro organismo esté, y así va a lucir bien nuestro cabello. Así también nuestro exterior va a lucir bien si nuestro interior espiritualmente está bien. Y creo que en ese aspecto Dios la ha ido llenando. Y yo creo que esa belleza que ve su familia, claro, va más allá de lo físico, más allá de lo físico. Esa jovialidad que ve su familia va más allá de lo físico. Bueno, el Señor me ha transformado, tengo que reconocerlo. Está moldeando mi carácter, que es fuerte. Me ha llenado de mucha paz, porque en momentos en que creo de fallecer, me dice, levántate, no caigas. Sí. También que cuento con el apoyo soy bendecida con mi hija. Ella me ha dado mucho apoyo. Aunque hemos tenido ciertas diferencias, pero ella me ha apoyado mucho pues en esta parte. Así es. Qué bueno. Olguita, nos da mucha alegría escuchar cómo Dios ha empezado a hacer una realidad tan tangible, tan presente, tan real en su vida. Escucharla por su propia boca decir que Dios la ha fortalecido, que Dios está tratando con su carácter, que Dios la ha ayudado a crecer interiormente, que Dios la ha embellecido interiormente, su vida interior, nos alegra enormemente, porque eso es lo que hace Dios. Y lo compartimos esta alegría con todos los que están conectados. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y sigue amando, y sigue revelándose, y sigue trabajando en quienes le permiten, le dan acceso a su vida. Así que nos alegramos mucho y queremos agradecerle por permitirnos este tiempo, por abrir su corazón y por compartir su vivencia, su historia y también la historia que Dios ha ido escribiendo en usted. Hay algo que escribe Franklin, que Dios anoche puso en mi corazón cuando conversaba con usted, y dice,
tenemos que orar por el espíritu maligno de pérdida que estuvo operando en su familia, hermana Olga, para que Dios la ilumine. Sí. Lo elimine. Lo elimine. Lo elimine, claro. Sí. Y Dios anoche puso en mi corazón eso. Creo que hay un espíritu de pérdida, un espíritu de muerte que ha estado afectando a la familia. Y vamos a orar ahora. Vamos a orar para que ese espíritu de pérdida sea cancelado completamente. Y de ahora en adelante, ustedes van a empezar a vivir una historia nueva, una historia de recibir de Dios. Y recibir de Dios multiplicado lo que el diablo les ha quitado. Y no solo a usted, Olguita, sino también a quien esté conectado y esté pasando por algo parecido, haya visto que en su historia de vida familiar han habido muchas pérdidas y mucha enfermedad, espíritu de enfermedad también, lo vamos a cancelar en el nombre de Jesucristo hoy día. Y vamos a declarar ese tiempo nuevo de vida y de salud que hay en la sangre de Cristo. Primero quiero agradecerle a usted, Olguita, por este tiempo, por abrirnos su corazón, su vida. Y esposa mía tiene algunas palabras para compartir. Agradecerte, Olguita, porque yo sé que no fue fácil tomar la decisión de compartir tu historia. Nosotros siempre bromeamos con Olguita, porque ella, como lo ha dicho bien, no es una persona de contacto físico. Entonces, varios la tenemos amenazada en la iglesia de que cuando termine la pandemia la vamos a agarrar entre todos y la vamos a abrazar. pero muchas gracias, Olguita, porque sé que no ha sido fácil, pero la historia que hoy día nos has relatado nos ha bendecido y sé que va a bendecir a muchas personas. Reconocer también una mujer de esfuerzo y una mujer de sacrificio y una mujer con una capacidad de servicio increíble. Sí. Y desde pequeña, con tu mamá, después con tu esposo, después con tus hijos, ahora acá también ayudando y bendiciendo también a tu hija, a pesar de que ahí la ayuda es mutua entre tu hija y tú, y bendiciendo también y ministrando y sirviendo aquí en la iglesia. Así que yo doy gracias a Dios porque Dios es bueno, Dios es perfecto y Dios sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros. Y me admiro, me maravillo de cómo Dios la trajo no solamente hacia él, sino que a Chile, proveyéndole todo. Bendigo también la vida de Daily con esa fe y con esa fuerza cuyo ejemplo sacó de ti. Porque Daily no sería una mujer de esfuerzo, de trabajo, de fe, de confianza. No sería una guerrera. No sería una guerrera si no lo hubiese visto en su madre. Entonces, a lo mejor ella no lo ha hablado, no se lo ha dicho, pero sin embargo, a través de su ejemplo, a través de sus acciones, esas han gritado más fuerte que las palabras. Y eso hace que hoy Daily sea también una mujer de esfuerzo, trabajadora y de fe también. Y que Dios también tiene un propósito para ella como para Olguita. Así que damos gracias y doy gracias a Dios porque yo sé que este testimonio, este huella, va a bendecir a muchas personas y va a hacer que se aferren también al Señor, sabiendo de que Dios jamás nos abandona. Como siempre comentamos cuando nos reunimos a estudiar, ya sea Apocalipsis, o como estamos estudiando ahora, o el discipulado en otra instancia, o en Casa Zoe, siempre decimos que Dios siempre está a nuestro lado, siempre Él es bueno, y Él conoce lo mejor para nuestras vidas, y Él está haciendo una obra en cada persona, a pesar de que no lo merecemos, no lo sabemos, ¿ya? No es por nuestro mérito, y
Y que también decimos de que Jesús nunca nos mintió. Jesús dijo en su palabra que nosotros íbamos a encontrar aflicción en este mundo, pero también nos dio la otra posibilidad, la otra chance y la llave de decirnos, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y hay otra parte donde donde Jesús les dijo a sus discípulos, yo voy a estar con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y esa es la fe que nos mueve, y esa es la fe y la promesa por la cual yo me agarro y digo, Señor está conmigo. Pase lo que pase, Dios es conmigo, Dios tiene el control de mi vida. Y eso es fe. Y yo te honro, Olguita, porque a pesar de todas las dificultades que te ha tocado vivir, quizás antes no conocías a este Dios que conoces ahora, que es el mismo, pero que antes lo veías de otra forma, ahora lo ves como, no como un Dios lejano, sino como un Dios papá, como un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que siempre provee, sí, y un Dios que siempre tiene los brazos abiertos para recibir a todo el que le busca. Ese es el Dios al cual nosotros amamos, al cual servimos. No es un Dios de barba blanca, con una fusta o con una varilla para golpearnos, ¿ya? No es ese Dios al cual nosotros proclamamos. Es a ese Dios que es la similitud del Padre del Hijo pródigo, que recibe a cada persona que necesita, que se arrepiente y que dice, no puedo más y necesito de tu ayuda, voy por mal camino, necesito salir de esto, y Dios jamás le va a negar esa ayuda. Es como ese padre, nuevamente lo digo, de ese hijo pródigo que volvió todo sucio, todo maloliente, sin embargo, el padre lo recibió con los brazos abiertos. Así que yo doy gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho en tu vida, Olguita, y sé que hay muchas cosas que Dios va a seguir haciendo. Sé que a pesar de que tú digas, no tengo muchas proyecciones de casa, de auto, de cosas a lo mejor materiales, no sé, pero sé que Dios tiene un propósito y sé que Dios cubre tu necesidad en lo físico, en lo material, en lo espiritual, en lo emocional. Así que Dios es tu Dios, Dios es el que provee de todas tus necesidades y es el que provee de todas nuestras necesidades. Así que yo doy gracias a Dios por esto, por demostrar una vez más su poder en tu vida. Y gracias, Olguita, por atreverte a compartir estas historias que nos bendicen, y yo sé que van a bendecir a muchas personas también. Así que Dios te bendiga. Amén. Lo que pasa es que voy a aclarar algo. Eso no fue voluntario. El pastor me agarró un momento débil. Sí, y eso no se puede hacer con 2 días de recitación. ¿Ah? Me agarró un punto débil y no me quedaba de otra. Pero reconocer, llegó mi momento, para mí fue una bendición poder darle mi testimonio, para que alguien le sirva de ejemplo, para que luche por sus ideales, para que no se dejen caer, que a pesar de todas las circunstancias, que todo esté oscuro, vean claridad. Cuando veas que vas a caer, no caigas, levántate. Amén. Así es, así es. Oiga, pastor, que ya pedí oración por una hermana que tengo en Venezuela que tiene el COVID. Y por mi hija que está en Venezuela, para que el Señor abra sus caminos y le ponga en ella palabras de sabiduría para que la decisión que ella tome sea la más acertada. Okay. Ella quiere salir de Venezuela, se quiere ir para Colombia, tiene 3 niños, la situación en Venezuela no está buena, Colombia tampoco está buena. Claro. Y bueno, que el Señor la dirija, pues. Amén. Amén. Gracias, Olguita. Mira, Elsie dice, ella está conectada. Claro, ella está conectada a través de YouTube y dice, Dios te ha hecho un roble fuerte, Olguita. Así es. Y no estás sola, Dios está contigo. Amén. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias. Pero mira, aquí dice,
Quiero leer lo que dice Rosita. Tengo que sacarle foto todas las semanas, dice. Vestida muy linda para mostrar lo que Dios ha hecho en su vida. Esta modela todas las semanas. Lucía Paredes dice, mis cariños para ti, Olguita, gracias a Dios por conocerte. Evelyn Vara dice, besitos a María Lid, princesa hermosa, nieta de Olguita. Muchas gracias, dice Daily. En realidad es muy hermosa María Lid. Así que damos gracias por todo. Bueno, aunque haya sido así como obligado, Olguita, y como decimos acá, te pillaron volando bajo. Pero gracias a Dios por haber aceptado esa invitación. Invitación, obligación. Gracias a usted por haberme acogido en ese lugar tan mágico. Librería, cafetería, iglesia, estacionamiento. Es un lugar mágico. Entonces, y gracias por el apoyo que me han prestado. Gracias por todo. Que la pasen chévere. Que la pasen chévere. Chévere, concha, le vale. Bien, vamos a ver entonces. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo que tú nos has brindado. Es tremendo cuando podemos darnos un momento y observar, contemplar la forma en que tú amas, la forma en que tú te mueves, Padre. Es impresionante cómo tú abres puertas, cómo conectas con las personas adecuadas, las personas indicadas, cuando tú estás desatando el propósito de vida en la persona. Y lo vemos en Olguita. Vemos cómo tú las has ido equipando durante su historia de vida para tu propósito, cómo cada experiencia, incluso las experiencias de dolor que ha vivido, la han equipado para el propósito que tú tienes con su vida. Cómo la sorprendiste con cada puerta que abriste cuando salió de Venezuela de manera ilegal, solamente con su carnet de identidad, sin un pasaporte, y la trajiste aquí a Chile, y aquí le abriste una puerta de bendición a través de su hija y a través de sus mentoras como Flor y Rosita. Gracias, papá, por este tremendo amor, por tomar la vida de Olguita y empezar a darle un nuevo rumbo, por empezar a marcar una temporada nueva en su vida. Y papá, quiero orar en este momento en el nombre de Jesús y dirigirme directamente a ese espíritu de pérdida, espíritu de despojo. En el nombre de Jesús te ordeno que te vayas completamente de la vida de Olguita, de la familia de Olguita, de su hija Deilis y de su nieta María Lid, en el nombre de Jesucristo, y de todos sus hijos que están en Colombia, su hijo que está en Perú, su hija y su hijo que están en Venezuela, en el nombre de Jesús, ordenamos y cancelamos para siempre en el nombre de Jesucristo y desatamos abundancia, desatamos la bendición de Dios, la multiplicación de Dios la desatamos en la vida de Olguita y en sus generaciones. Tu palabra dice que tu bendición alcanza a 1000 generaciones. Esa bendición la desatamos en la vida y en la familia de Olguita, en el nombre de Jesús, y en cada uno de los que están en este momento conectados y han sufrido muchas pérdidas. En el nombre de Jesús, desatamos bendición, la bendición de Dios en sus corazones, a Dios mismo en sus vidas, en el nombre de Jesucristo, la cobertura de Dios en cada uno de ellos y en su familia y en sus generaciones, en sus hijos y en los hijos de sus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Gracias, Olguita. Muchas bendiciones. Bendiciones para usted, bendiciones para Daily, bendiciones para María Lid, bendiciones para sus hijos en Colombia, en Venezuela y en Perú. Invitamos a todos los que están conectados, los invitamos a seguir adorando al Señor a través de canciones y luego a través de